Muchas gracias. Yo soy periodista nomás y no soy fiscal. Lo que sí soy, curiosamente, aunque no estoy, es abogado. Ejercí la profesión 25 años largos. Estudié en la cátedra de Llambías. Y no solo eso, sino que como me tocó, yo entré a la facultad en el año 67, en el 68, que empezó a regir la reforma del Código Civil de Borda, a nosotros nos hacían estudiar el código anterior porque no estaba vigente. Era una dictadura, o sea, el código estaba escrito. No la reforma, mejor dicho, la reforma estaba escrita, pero no estaba vigente. No estaba Sergio Massa que podía impedir que se sancionara la reforma. 6 meses después, un poquito mirábamos también el otro. Nos enteramos, por ejemplo, cómo nos íbamos a divorciar 30 años después. Agradezco la invitación a Justicia Legítima. Me pregunto para qué me invitaron. Una respuesta propia sería porque mi corazón y mi mente están acá y no es poco decir, en el rol que tengo ahora, en el extraño rol que tengo ahora. Pero escuchando todas las intervenciones previas, digo, bueno, me surgen las clásicas preguntas del tímido, del judío y del psicoanalizado. Que son dos cosas, digo, ¿qué soy yo? Un abogado, ¿y para qué estoy aquí? Sobre todo porque piratearon varias menciones nacionales y populares que tengo que empezar a cuidar para retasear un poco, al politólogo, a la pelirroja. Y entonces digo, ¿por dónde arranco? Primero, renuncio a toda pretensión de sistematicidad que han tenido mucho. Hablemos algo pues de ideología, y en algún momento voy a caer en la anécdota, que es el gran rebusque de todos los profetas, los falsos profetas, digamos, y bueno, que alivia un poco. Ideología, visión del mundo, una visión organizada, estructurada, algo que explica todos los fenómenos, ¿no? Los sintetiza de alguna forma y los cifra. ¿Cuál es la ideología general del Poder Judicial? Piensa uno que una vez huyó de eso. Y no les voy a contar mi biografía porque no importa, pero sí a veces trato de aplicar, no los aspectos biográficos en lo que no me intereso ya ni yo, pero sí, digamos, los motivos que hicieron que en algún momento me hastiara de algo con mi vocación. Cosa que a algunos les puede pasar y a otros no, pero que pasaba. Primera cuestión, dice algo que es muy claro y por eso lo diré con enorme velocidad. La cuestión de la oscuridad, ¿no? Es decir, esto lo han estudiado. Si otros han renunciado a tantas fuentes eminentes, yo renuncio a Foucault, renuncio a Lacan, renuncio a todo, pero está claro. Hay en el esoterismo es una fuente de poder. Si la persona a la que yo me dirijo, a la que yo interpelo, no entiende mi jerga, puede llegar a pensar que yo soy inteligente y profundo y que conozco cosas que yo no conozco. Y ahí aparece esa jerga imposible, en la cual hay un uso del latín que ha abandonado hasta la Sacra Iglesia Católica, en altura porque Francisco ya no habla el latín y se hagan lío. Vuestra Señoría, la alzada, que no es una mujer entusiasmada, y por supuesto todos esos títulos nobiliarios, esa cuestión, ese paradigma en este espacio y en este momento y hace un largo rato, pero sobre todo en este espacio está cuestionando que es aquel que los jueces hablan, no solo hablan por sus deberían hablar por sus sentencias, cosa que me enseñó mi papá. Mi familia, 2 generaciones más abajo, mi viejo y yo, mis hijos huyeron todos. No, pero eso de los jueces hablan solo por sus sentencias y hablan solo como en sus sentencias, o sea, de modo que no los entienda, de verdad que ningún humano, aún alguno medianamente versado, puede entender. Este es el mundo de la oscuridad, el mundo de lo cifrado, el mundo del lenguaje difícil, que yo ubicaría como que por darle una hipótesis para que otros, a veces los periodistas queremos hacer eso, una hipótesis o un trazo para que otro lo cuente mejor. Yo ubicaría la ideología del Poder Judicial en una característica, que es un poquito dibujadita, digamos, que es la distancia. O sea, el Poder Judicial está lejos. El Poder Judicial está lejos. El Poder Judicial está arriba, ya lo dije, está arriba de la gente común, está arriba de su lenguaje, está arriba de sus problemas. Está lejos en el espacio, está lejos uno de los problemas cotidianos que muchos de ustedes saben que algunos de los códigos procesales deberían resolver, es la cercanía física.
¿no?, de los jueces, de los fiscales y demás, con los litigantes en una sociedad de más, donde si la gente no puede ir al mercado central a comprar barato, menos puede ir a un tribunal a 700 cuadras, a no ser atestiguar sobre qué cosa, sobre cualquier otra. Está lejos en el tiempo, porque la lentitud de la justicia hace que los hechos se sustancien muchísimo después, y que vayan testigos que no pueden, digo, humanamente, salvo casos tremendos y terribles como se nos han contado, como los derechos humanos, de la violación de derechos humanos, que se recuerdan porque se han vivido con ellas, porque se ha hablado, porque se ha cargado y porque bien o mal se ha declarado infinidad de veces en los zigzags de lo que fue la historia argentina en esta materia. Pero ¿cómo se puede acordar un testigo que vio un choque hace 5 años? ¿A qué velocidad venía el auto de atrás en la valle Talcahuano? Digo, ¿cómo de antes va a hablar? Es decir, obviamente ese testimonio se dibuja. A veces se dibuja bien, a veces más o menos ya se llega a un ersatz de verdad. Pero lo cierto es que la distancia en el tiempo, la lejanía, es otro mal endémico y es muy pesado. Y la otra distancia, ya lo dije, la otra distancia es de la sociedad, de la gente común, de aquellos que yo creo que son y deberían ser la sal, la carne y la sal de toda la administración pública, de todo el ejercicio de lo público y de toda la política, y por qué no del Poder Judicial. Se ha hablado, Corti habló muy bien de esta cuestión y habló bien de esta decisión ideológica entre, inclusive lo que son las mayorías populares, o por lo menos en ciertas formas de pensar, yo diría más, aparte de las mayorías numéricas, ciertas formas de pensar extendidas en Argentina y el modo de pensar que se tiene en los cenáculos o en las mayorías de las facultades de derecho que hace siglos que no transito y del Poder Judicial. Y yo digo, me parece, también por ubicarlo y sistematizarlo, que hay una cuestión que es interesante, que se da el dilema de nuestras democracias de esta etapa, de nuestros regímenes políticos, especialmente aquellos que tanto valoramos, ¿no?, lo que hay en nuestra región en este momento, esos regímenes nacionales, populares, populistas, bolivarianos, vaya uno a saber, pero que medianamente tienen una matriz, una forma de pensar, un grado de legitimidad alto, que es el dilema entre capitalismo y democracia. O sea, si vivimos condenados al capitalismo y vivimos anhelando la democracia. Y en esta tensión, que es difícil, los gobiernos populares se manejan lo mejor que pueden, y muchas veces cediendo, muchas veces entregando y muchas veces sin encontrar cómo empujar la frontera. Y la impresión que da, es mi impresión, un poquito pesimista de movida, pues habrá que ver, es primero que la función judicial en general, por supuesto nada es 100%, nada es absoluto, nada es blanco y nada es negro, pero la función judicial en general es una función restauradora de un orden anterior, ¿no? Es decir, ocurre algo, ocurre un crimen, debe repararse, o sea, el culpable debe ser sancionado, las víctimas deben ser compensadas, ocurre un choque, ocurre un conflicto interno, ocurre una disolución de una pareja, en fin, la política y la restauración supone, creo yo, implícitamente algo justo, por lo menos soportable en el régimen anterior. O sea, en definitiva, si uno restaura, dice, bueno, lo anterior estaba más o menos piola, porque si no, ¿para qué vamos a andar restaurando? Entonces, yo creo que esa dificultad es íncita a la función judicial, no solo en Argentina, me parece, sino en cualquier lugar, pero creo que entre nosotros hay algo que es muy pesado y muy denso, y no tengo tiempo para contar ejemplos, pero tengo algunos interesantes por ahí de mi propia praxis en viejos tiempos, que es muy difícil conciliar democracia y capitalismo en cualquier lugar, y en el Poder Judicial es aún más. Y lo es. Creo que, insisto, creo que lo es casi estructuralmente, si esa palabra se puede admitir. Pero encima lo es más porque ideológicamente una cantidad importante de sus cuadros está mucho más consustanciado con el capitalismo que con la democracia. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, las cosas se complican. Les voy a contar la anécdota. Esas anécdotas quieren funcionar como fábulas, como parábolas, ¿no es cierto? Uno hace esto porque es una pretensión. Pero me gusta la anécdota. Algunos que me conocen la escucharon alguna vez. Sirve también para aliviar la preponderancia de los integrantes, aquellos que revistan en el derecho penal y aún en el derecho público. Yo fui pleitista por varios lados, siempre por el lado de los derechos civiles, comerciales o laborales, que fue lo que más hice. Veo algún juez o camarista por ahí. Y siempre me acuerdo de esta anécdota, entre otros.
Yo llevaba un juicio, representaba a un laburante que en Pocahontas que se llamaba Reyes. Reyes era cocinero en el concesionario de un hospital, que estaba tercerizado, obviamente, ¿no? O sea, decir que cumplía un servicio, estaba en una relación de dependencia formal y bien fijada. Un día Reyes está saliendo y lo pesca la seguridad, estamos hablando hace como 30 años, pero lo pesca la seguridad nomás, y le encuentra una bolsa de arroz con pollo que Ñato se llevaba y que manifiestamente, aún al decir de la patronal, no correspondía a la comida de los enfermos, porque la comida había sido satisfecha en regla, sino a los residuos, a lo que se iba a dejar. Reyes aducía que le habían dado permiso. Vaya a saber si no permiso, que sí, no importa. La empresa decía que no, y obviamente entre nosotros, y en jerga técnica lo querían cagar, porque obviamente a quién le importa, eso no importa a nadie, pero por algún otro motivo lo querían rascar, invocaron ese motivo por escrito, y le hicieron, y tuvimos que hacer un juicio por despido. Reyes era un tipo menudo, muy chiquitito, muy tímido. Y un día teníamos la audiencia de absolución de posiciones, soberana imbecilidad, la absolución de posiciones en materia laboral, y soberana imbecilidad la supuesta igualdad de las partes en la que va el representante legal de Chrysler, y en este caso no Reyes, porque trabajaba en otro lado, y Márquez, que era otro cliente que tenía, y declaran en paridad. Y eso es confesión. Si Márquez se equivoca, o sea, un pito de cómo hablar, se equivoca, no hacen caso al abogado, que le dice no hables nada, nega todo. Se equivoca en confesión, es probatísima. Es una situación de desigualdad en la justicia laboral, que es una de las más igualitarias, ¿no? Es decir, que hay una preocupación y hay un sentido. Reyes estaba preocupado, porque decía yo también, uno cuando llega a una de esas audiencias, llega a las dos partes, se desiste. En general no se desiste, no, si se acuerda y se desiste. No, no se toma, listo, pasamos a otra cosa. Pero si uno no va o se cae, ¿quién tiene más posibilidades de no llegar? Reyes, que vive en San Francisco Solano, tiene que llegar a las 8 de la mañana, o el representante legal de Firestone que va con el abogado. No importa, da lo mismo. Reyes está, y yo en general era y sigo siendo, a pesar de los achaques de los años, bastante puntual y bastante formal. Tenía estudiado mi tiempo y llegaba con los puntos. Me encontré, estaba en un edificio de Diagonal Norte del 700, que tenía como 9 o 10 pisos, y me encontré con un problema con el ascensor, no me acuerdo si no andaban los ascensores. Cosa altamente factible, o si había mucha cola, que es una contrapartida de esto, no sé. Cuestión que tenía que, en lugar de subir en ascensor, que era lo que esperaba, tenía que subir por la escalera. Insisto, fue hace muchos años, mi condición atlética igual no era formidable, pero por lo menos podía animarme. Empecé a subir, trepando, insultando a mí mismo, preocupándome, ¿no? por el desamparo a un laburante en una audiencia que se me dio. Y llego justo, ¿no? Llego transpirado, una cosa, un papelón, ¿no? Un tipo transpirado, una corbata por acá, el portafolio cayéndome, todo. Y veo a mi cliente de espaldas, menudo, chiquito, y veo un empleado del juzgado, un buen empleado, un flor de tipo, pero formal también él, seriecito, que canta, entonces canta la carátula del expediente y dice Reyes contra el concesionario, qué sé yo, contra lo que fue. Y Reyes no me ve, porque yo sigo corriendo para que me vea, para que si ya a la audiencia llego ahí, lo que quiero es que el tipo me vea y sepa que lo estoy amparando, que lo estoy cubriendo. Y entonces el empleado que grandote lo mira así de arriba abajo y le pregunta a Reyes, ¿usted es el actor? Y Reyes le contesta, dice, no, yo soy cocinero. Lo recuerdo siempre, por 100 motivos. Ganamos, pues ya no ganamos. ¿Saben cuándo recuerdo esta anécdota? Cuando se discute el día de hoy, en un plano más difícil. Ojo, estamos hablando de la retribución de un trabajador, de la compensación, ¿no? De la compensación por lo suyo, del relajo a su dignidad que se le hace metiendo la acusación de robo para ahorrarse
qué sé yo, lo que hoy podrían ser 30 lucas, 40 lucas, ¿no es cierto? Estamos diciendo eso. Pienso siempre dos cosas. Primero, ese empleado que lo conocía bien, y que hasta podía identificarlo para que estaba acá, pero no lo voy a hacer. Porque con yo amiga así, con ese, no, era un buen empleado, pero tenía una matriz cultural, era un laburante como el otro. Él tenía que saber que no le tiene que decir actor a Reyes, que si le pregunta a usted Reyes sí lo va a saber contestar. No, o sea, es decir, él tiene que saber, pero no lo sabe. Y no es que no lo sepan de mala fe, arteramente, que sea un agente, el tipo no lo era, ¿no? Uno conocía a esa gente, sabía los empleados que eran más o menos gauchitos con las actoras, que acompañaban a las concesiones, todos nos conocíamos. Pero tal vez no le entraba en la cabeza o no lo pensaba, o tal vez esa vez lo escuchó y, dadas las circunstancias, lo capitalizó. La otra la empecé a pensar y pensé poder traerla aquí, cuando como periodista empecé a imponerme o a conocer todos esos juicios que existen, sí en materia penal, que me apasionaron, en los cuales se acusó a determinadas personas y se armaron brutos expedientes por el severo delito de haberse afanado un chocolatín día, un pedazo de carne en un supermercado o un sándwich en el propio juzgado. Circunstancias que pusieron en vilo a la jurisprudencia universal, pero que demuestran un grado, digamos, de disociación tremenda. Y también, cuando estamos hablando, como hablaron con enorme probidad Omar Palermo, Horacio Porti, Mario Portela, de niveles de impunidad gigantescos en las Fuerzas Armadas, en sus cómplices civiles, en las corporaciones, o sea, en los estratos más altos de la sociedad, ¿cómo puede ser que se gaste papel, tiempo, tinta y esto en discutir estas cuestiones? Y aún llegado el caso, ¿cómo puede ser que no fuera como el laboral, que insisto, era de los más piadosos, y que constitutivamente no haya alguien que el primer día le diga a la empresa, ¿sabe qué? A usted lo vamos a recagar. No, es decir, este planteo en una sociedad moderna de echar a un tipo porque se robó comida que no era comida, no se lo voy a bancar, lo voy a hacer crema. Digo, se puede hacer, qué sé yo. Digo, en un punto se tiene que poder hacer, y si no se puede, estamos en problema. Si hablamos de no capacito ni legitimo para hacer propuestas, pero si uno habla de deseos o de cuestiones que le parecen interesantes, muchas de las cuales por otra parte uno ha aprendido de muchas personas que están acá y lo han ayudado con su saber, con su experiencia y con la generosidad con que comparten mucho de lo que conocen. Pero si la lejanía es el problema, si la distancia es el problema, una de las soluciones, o el camino, o la lógica de la solución es la cercanía. La cercanía geográfica, la cercanía viene en parte con los códigos procesales, con la reforma de la justicia. Y acá voy a decir una cosita, digo, que la dije en su momento y es interesante. Me agradó, me interesó en términos generales la reforma de justicia que propuso el Ejecutivo de la Argentina, pero me pareció que le faltaba por lo menos una pata, para mi gusto la más diestra, digamos, o sea, la más sólida, que es la pata de aquello que es el funcionamiento del servicio de justicia mínima. O sea, lo vi como un planteo bastante superestructural, con algunas cuestiones interesantes y con la elección, la divertidísima y para mí válida, elección de los consejeros de la magistratura por voto popular, pero me parece que faltaba eso. ¿Qué pasaría en la Argentina de hoy, de hace 2 meses, si se hubieran creado en ese momento tribunales de consumidores de cercanía? O sea, ¿qué le pasaría a la propia política del Estado Nacional de precios cuidados si un consumidor, en vez de tener que acudir a 678, lo que está macanudo, digamos, o a un online, pudiera ir a un tribunal que estuviera a 5 cuadras de su casa, a dos, la cercanía, esa cercanía que seguramente se resuelve en función de eso, la cercanía temporal tiene mucho que ver con las formas de procedimiento, sin duda, con la reforma de los códigos procesales, el código procesal penal que algunas se insinuó, que la presidenta también dijo que se va a hacer, con alguna forma de aligeramiento o de eutanasia de los procedimientos escritos, ¿no? Es decir, en definitiva, el tiempo también se pierde en una cantidad de papelerío y de trámites y demás que es insufrible. Confieso, puedo decir una cosa, es una vergüenza, no la cuenten y no la difundan más allá.
Estudio bastante para escribir, para cubrir temas penales, que insisto, nunca fueron mi especialidad, pero por lo menos para cubrirlo desde el ángulo que yo puedo hacerlo. No entiendo cuál es el sistema de recursos penales en la Argentina. O sea, no entiendo cuál es el sistema de recursos penales. O sea, es decir, en definitiva, lo único que entiendo, es decir, porque aparte hay una cuestión que le preguntan a uno todo. Los oyentes en la radio, la propia compañera, todos, sale una sentencia. Dicen, esto terminó. No, si terminó ya está. Si lo condenaron a uno malísimo, o lo absolvieron a uno buenísimo, o cualquier cosa así. Dicen, esto terminó. O sea, terminó que si terminó, ya está, que no, digo que salvo, digamos, no, ya el tribunal celestial no hay nada. Uno nunca sabe si terminó. Nunca sabe, no puede legítimamente decir terminó, bueno, está fuera, eso es importante, porque la casación. Nunca sabe, digo, la acumulación recursiva es francamente tremenda. Y otra cuestión, más general, que ya que hablamos de espacio y algo se habló, no sé usar las palabras exactas, pero me parece que ahí sí, como abogado, como ciudadano que soy, y como abogado que fui muchos años, uno dice, y acá se habló, digo, no, los jueces no pueden ser equidistantes, los jueces deben ser, si no justos, equitativos. En una sociedad marcadamente desigual, en la que buenamente se vota para hacer que sea menos desigual, se alega desde las más vastas tribunas políticas existentes que hay que, por lo menos, mitigar hasta los... digo, todos lo dicen, uno no les cree a todos. En Argentina son estatalistas hasta los liberales y son igualitaristas hasta los desigualitarios, son todos. Algunos mentirán, pero de cualquier forma eso prueba que hay un... algunos decían que la hipocresía era un homenaje al vicio de la virtud, ¿no? Entonces, en definitiva, si esos discursos prosperan es porque tienen un grado, digamos, de raigambre, ¿no? Así, porque alguna validez tienen. Si es así, si la sociedad es desigual y bregar contra esa desigualdad es un objetivo, los jueces no pueden ser equidistantes y no pueden menos, que es una forma cruel de ser distantes. Los jueces lo que tienen que ser es ser equitativos y también pensar en cómo en la compleja labor y en la compleja maraña que se le plantea entre las leyes, sus obligaciones, los tiempos procesales y demás, cómo compensar en las decisiones de cada día las dificultades que plantea la desigualdad social existente, porque si no, aún dictando un fallo hipotéticamente prolijo, en definitiva nuevamente están consagrando o sacralizando la desigualdad. ¿Cómo terminar esto? No tengo mucha idea, pero como más o menos va siendo tiempo, vamos haciéndolo. Primero, creo que una de las terapias una de las terapias homeopáticas importantes, racionales, es esto que se está haciendo, que a mí me parece formidable, porque aparte viví muchos años en este mundillo, que es la discusión a cielo abierto, así que se discutan las cuestiones, que se pongan en tela de juicio, que un juez diga que otro juez es un falso, hipócrita, y que hasta con la delicadeza del caso, como se ha hecho acá en esta misma mesa, diga que es un corrupto. No puede decir, se puede decir mejor, digo, no todo el mundo tiene que hablar con 300 palabras. Entonces, esa es tal vez una de las pocas virtudes que podrían tener los abogados. Que en la Argentina se va perdiendo. O sea, hay una cantidad enorme de comunicadores que tienen un vocabulario de 300 palabras, de las cuales 200 son verbos mal conjugados. Entonces, es interesante entonces que se pueda discutir a cielo abierto, que se habiliten esas cuestiones. Y lo otro me parece a mí, desde mi mirada, insisto, muy fijada en esto, en lo que fui antes y en lo que soy ahora, en el lugar donde miraba antes y en el lugar donde miro ahora, es la necesidad de una reforma general, judicial, procesal y demás, que sea, por usar una palabra que deploro como base, pero que, para que se entienda, gente céntrica. O sea, el gran sujeto de la justicia, esto me doy más cuenta ahora que cuando tenía los clientes. Cuando laburaba tanto, los clientes me tenían podido. De verdad, es un poco difícil, digo, yo me consagraba a ellos, creo haber sido digno de representante de sus derechos, en general. Pero uno, qué sé yo, en el día a día uno en realidad ve más el cansancio, la fatiga, la rutina, la dificultad. Pero ahora uno ve cuál es el gran sujeto. El gran sujeto del derecho no es ese gran estudio que va todos los días a tribunales, ni ese gran boga que va todos los días, ni ese pequeño minúsculo boga como yo, que va todos los días a tribunales, que en definitiva juega de local, y aunque por ahí
no sé, uno jugaba de local como si fuera excursionista y otro jugaba de local como si fuera el Barcelona. Pero de cualquier modo, es decir, uno se desenvolvía en ese terreno, conocía ese medio ambiente. Ahora, hay una frase que yo siempre recuerdo de muchísimos de mis clientes, no de todos, pero porque había también tipos que eran capaces de meter lío, meterse en barro, industriales de justicia, había de todo. Pero, era, yo es la primera vez en la vida que vengo a tribunal. Decía, ¿y qué quería decir el hombre o la mujer con esto? Que era una persona derecha, que era una persona que no generaba conflicto, que era una persona respetuosa de la ley, si se quiere, y de algo más, no de las leyes no escritas, de los códigos de civilidad, y que por una de esas cosas, porque el vecino era un atorrante, la mujer era otra, o porque el patrón lo había echado en mala hora, o porque la medianera rebasaba, o por cualquier otra cosa, había tenido que ir ahí. Y entonces hay una cosa que es interesante, que es que para muchas de las personas el Poder Judicial es un poder que aparece una sola vez en su vida con enorme intensidad. Lo lee a través de los diarios, juzga, por ahí lo juzga a través de la mediación de la prensa, toma canudo, y puede estar opinando mucho. Pero en su vida por ahí impacta una vez y por ahí ninguna. Pero impacta, al bueno de Kramer le tocó cuando se divorció de su mujer. Y ahora entonces Kramer contra Kramer, digo, está en problema. Digo, a mi amigo Ricci le pasó una vez, a muchos les pasa una vez o dos. Y entonces esas personas deben tener un tratamiento a través de un servicio público que yo creo que largamente no tienen, de un poder que es distante. Y de otra cosa que también es muy compleja, de un poder que no depende de ellos en su valoración. Porque en definitiva, ¿cómo iba a ser Reyes para opinar sobre este juzgado en el que estuvo una sola vez en su vida? Sobre el gobierno seguro que Reyes tenía algo que decir. O si viviera ahora sobre Macri, tendría algo que decir. ¿Por qué no sobre el intendente de San Francisco Solano de Varela, que era donde vivía la mayoría de mis clientes? Digo, seguramente tendría algo que decir porque tiene una idea de lo que pasa. Y sobre este no, ¿y cómo va a hacerlo? Y sin embargo, mucha gente depende de eso. Y mucha de esa gente de a pie es la que precisa un poder más cercano, casi diría, es demasiado decir, más cálido, más humano, en el cual la ideología dominante sea precisamente la ideología de que la sociedad no es igualitaria y que todos aquellos que tienen un pequeño lugarcito de preeminencia, o si se quiere aún, todos aquellos que tenemos un pequeñito lugar de preeminencia, tenemos que hacer todo lo que está a su alcance para que sea apenita un poco más igualitaria, para estar más cerca de ese que es el más bello verso del himno nacional argentino, que es ver el trono la noble igualdad. Gracias por la atención.